Gracias a todos por estar acá. Esta es nuestra tercera mesa, y esta mesa está vinculada con el área temática Ecología y Medio Ambiente. Nosotros vamos a abordar esta área temática desde la bioética, como solemos hacer. Y lo primero, aparte de agradecerles a cada uno de ustedes, es contarles que la bioética nos da muchas oportunidades. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, ¿sí? Y para pensar esta mesa, lo primero que pensamos es que todos los que estamos acá, los que están conectados, los que están aún distraídos, sabemos que el planeta es nuestra responsabilidad. Y sabemos que tenemos que hacer mucho para cuidarlo, que cada acto que hacemos importa. También les quiero contar que pensamos esta mesa como una oportunidad para invitarlos a aprovechar, a reflexionar, a deliberar, entendiendo que el discurso bioético solo, sin aplicar, no sirve, no nos nutre, no nos fortalece. El discurso bioético, el pensamiento bioético tiene que bajar a la realidad. Y eso nos permite generar caminos de plenitud, de humanización. Y la realidad, una de las realidades que nos atraviesa hoy en día a nosotros, es el brote de dengue. Es nuestra realidad, es parte de nuestra vida, pero es parte de la vida del resto del mundo también. Algo muy interesante es que esta realidad, como decía recién, nos invita a que pensemos diferente. Hubo muchos intentos de trabajar sobre dengue y aún tenemos mucho pendiente. Es un gran desafío que tenemos como humanidad y que cada uno de nosotros tiene. Afrontar esta responsabilidad de cuidar el planeta y de cuidar a quienes viven con nosotros en el planeta y prestar atención a lo que está pasando en particular con esta enfermedad es realmente muy importante y no puede ser invisible. Todos tenemos algo para hacer a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel global. Y también tenemos que entender que es hora de hacer un cargo, de mirar el mundo diferente y de saber cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Qué consecuencias tiene el atravesar nuestra vida sabiendo que somos responsables de este caso? La magnitud actual de esta pandemia permite suponer que las medidas de control para combatir al vector no fueron efectivas. Hasta ahora se utilizaron campañas de información, se trabajó sobre el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y entomológica, se trabajó en el campo. Sin embargo, ninguna de las medidas que se llevaron adelante resultaron plenamente efectivas. Es hora de cambiar la mirada, claramente. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea que veníamos trabajando. Tenemos que pensar por qué no estaban funcionando y qué más podemos hacer. Por un lado, sabemos que hay una escasa colaboración de todas las poblaciones para comprometerse en el cuidado de la casa, y en particular, hablando de dengue, para comprometerse en las actividades de prevención y de educación. Que no haya campañas. No es porque no sepamos lo que hay que hacer, es porque falta ese empuje para hacer, esa responsabilidad, esa conciencia. Pero aparte de seguir formándonos, aparte de saber que tenemos que trabajar para eliminar los criaderos, aparte de saber que uno de los grandes problemas es el avance de la urbanización desordenada y la ocupación del espacio urbano, también es hora de que pensemos en qué estrategias como comunidad y a nivel global se están utilizando, porque muchas de ellas están vinculadas con un modelo clásico. Y hoy en día estamos frente a un flagelo reemergente que resulta un desafío novedoso y responsable. En este contexto, donde somos frágiles, donde somos vulnerables, se hace necesaria la reflexión bioética. Hoy más que nunca, tenemos que entender que la crisis ambiental no es solo ecológica, no es solo climática, es moral. Y es necesario que la bioética una vez más se haga presente para cuidar la vida de todos y de cada uno. Y entender que la vida de todos nosotros y de quienes vendrán después es solo posible si nos hacemos responsables de nuestra casa. La búsqueda de la verdad, la reflexión bioética y la educación son herramientas imprescindibles para combatir el dengue. Pero tenemos nuevos aliados
que nos ofrecen nuevas oportunidades como la inteligencia artificial. Entonces, es así como les proponemos con Santiago pensar en una enfermedad que está hace mucho con nosotros, con los seres humanos, que es un reemergente, en los últimos años la tenemos con mucha potencia, que estamos viviendo con ella, no solo nosotros, sino el resto del mundo. Y es por eso que para mí es un honor presentarles al doctor Santiago Pérez Lloret. Él es un experto en el área, es doctor en medicina, es especialista en epidemiología, es investigador del CONICET y es director del Instituto de Salud Pública, Calidad de Vida y Medio Ambiente de la UCA, de la Casa de Estudios. Y esto es algo chiquitito de lo que él ha hecho a lo largo de su vida y va a compartir con nosotros parte de su investigación, que está empezando, que ya tiene un camino transitado y que tiene un potencial enorme, ¿verdad? Así que bueno, los invito a escuchar al doctor Santiago Pérez Lloret, pero a escucharlo activamente, a asirnos, a adherirnos, a sumarnos a este trabajo que está haciendo, y después también los invito a que si tienen dudas, sugerencias, preguntas, podamos conversar. Lo que nos va a presentar hoy, su ponencia se llama Utilización de herramientas de inteligencia artificial para combatir la epidemia de dengue en el mundo. Así que muchas gracias, vamos a escucharlo. Les voy a hablar un poquito, algunas palabras sobre la epidemia global de dengue, sobre algunos números les voy a dar. Vamos a repasar un poquito el vector, cuál es el ciclo de infección, cuál es el ciclo de vida del mosquito. Y después quiero volver a repasar con ustedes cuáles son las estrategias para la prevención, porque digamos, la enfermedad no tiene tratamiento ni tiene cura, es incluso una tipo de enfermedad. Y después voy a mencionar algunas aplicaciones basadas en inteligencia artificial para combatir el dengue, haciendo foco en lo que estamos haciendo en el observatorio en este momento. Bueno, mapa, digamos, global. Esta es la cantidad de casos de dengue. Como pueden ver, hay una distribución bastante global del dengue, sobre todo entre los paralelos más y menos 35. Esto fue siempre así porque es el clima, digamos, preferido para el desarrollo del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, se está viendo un ensanchamiento relacionado al cambio climático y otra serie de factores, un ensanchamiento de las latitudes, digamos, hasta las que puede llegar el mosquito, y esto en nuestro país implica casi llegando hasta Ushuaia. O sea que ya el mosquito cada vez más está ocupando todo el territorio de nuestro país, que obviamente todo el territorio de todo el mundo, ¿no? Algunos datos para que ustedes tengan: se registran 400 millones de nuevas infecciones por año. Es la enfermedad infecciosa más frecuente del mundo. Es una enfermedad que tiene baja mortalidad, por eso durante mucho tiempo ha sido bastante silenciosa. En el año 2013, 6,5 millones de casos confirmados. En nuestro país, 400.000 casos en 2023. Solamente el 1% evoluciona al dengue hemorrágico, al dengue grave, y la mortalidad es menor al 0,1%. O sea que es una enfermedad que no impacta por la mortalidad. Sin embargo, si vamos a ver qué es lo que pasa con los enfermos, se pasan mucho tiempo en sus casas, muy afectados por el dolor, la fiebre alta, el dolor de huesos, y eso impacta en pérdidas económicas astronómicas, calidad de vida realmente muy reducida y una sobrecarga del sistema de salud que deja de estar disponible para atender otros asuntos, entre comillas, más graves. Bueno, acá tienen al culpable, la Aedes aegypti. La Aedes aegypti es un mosquito más bien pequeño, castigado, que como hecho interesante, digamos, se identificó en primer lugar en Egipto, no en la zona de Egipto, por eso Aedes aegypti. Hoy ha coevolucionado con el ser humano desde que el ser humano comenzó a evolucionar en África en los primeros momentos, estamos hablando de varios millones de años atrás, y el mosquito se ha acostumbrado a vivir con el ser humano. Cuando digo con el ser humano es literalmente donde está el ser humano. El mosquito vive en nuestra casa, el mosquito no está o sea, no solo está en los parques, no solo está en los patios, no solo está en las calles, sino que el mosquito vive en nuestra casa. Entonces, eso tiene una implicancia de
de políticas de salud es que cualquier cosa de políticas de salud que se pueda hacer y que no tenga, digamos, injerencia en el interior de la casa de cada uno de nosotros, lo cual es muy difícil, va a tener una eficacia limitada. O sea que los primeros que combatimos el dengue somos cada uno de nosotros haciendo toda una serie de cosas que les voy a mostrar más. Bueno, acá tiene un poco el ciclo de contagio del dengue. Hay un mosquito, vamos a suponer que es un mosquito que no ha tomado contacto con el virus anterior, pica a una persona infectada, el virus replica dentro del mosquito y unos días más tarde, cuando ese mosquito pica a otra persona que no estaba infectada, le transmite el virus. Y hay que saber que el virus, perdón, el mosquito solamente se alimenta de sangre de la hembra porque el hecho de ser hematófagos lo necesitan para el ciclo de reproducción, no para la alimentación. Tanto el macho como la hembra, fuera del ciclo reproductivo, se alimentan de sangre. Entonces, esta persona, digamos que estaba sana, desarrolla la enfermedad. La mayor parte de nosotros desarrolla la gente que es infectada desarrolla una enfermedad subclínica. Sin embargo, esa persona también, digamos, cuando la pica el próximo mosquito, por más que sea la infección sea subclínica y no tenga síntomas, contagia igual. Y así es como entonces se va replicando el mosquito de una persona a otra. Entonces, el que se mueve soy yo, no es el mosquito. El mosquito no se mueve más de 50 metros a la redonda. Entonces, yo me voy moviendo y me va picando otro mosquito y ese otro mosquito se queda en su casa y va picando a la gente que vive en su casa y así sucesivamente. O sea que es un mosquito que tiene, digamos que vamos a ver que los brotes de la enfermedad tienen que ver mucho también con los viajes, ¿no? Con el desplazamiento de gente que lleva la enfermedad consigo y se pone a disposición, entre comillas, del mosquito. En relación al ciclo de vida del ciclo reproductivo del mosquito, el mosquito pone sus huevos. Los huevos pueden permanecer en el sitio de postura hasta un año. Son muy resistentes a todo lo que sean insecticidas y herbicidas. Es muy difícil matar un huevo con una sustancia química. Las larvas y los mosquitos adultos son más sensibles a estos productos, pero bueno, el asunto es que cada mosquito pone millones de huevos, o sea que combatir al mosquito adulto o a la larva no es lo que va a realmente impactar sobre la enfermedad, sobre el dengue, ¿no? Interesante, hay una transmisión transovárica del virus del mosquito al huevo. Eso quiere decir que el huevo, ya cuando el mosquito sale del huevo, ya está infectado. Eso quiere decir que ese mosquito no va a necesitar picar a una persona que ya está infectada. Entonces, así es como vamos viendo que año tras año va a ir aumentando exponencialmente la cantidad de casos en ausencia de otras medidas, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que podemos hacer para la prevención del dengue: vigilancia, el escacharrado, fumigación y vacunación. La vigilancia epidemiológica es un poco lo que me voy a meter yo más adelante, pero básicamente consiste en registrar la localización y el patrón temporal de la aparición de los casos y trabajar sobre eso para poder organizar políticas de salud que tienen que ver con destinar recursos en un momento determinado y a un lugar determinado en función de la cantidad de casos. Después, el descacharrado, que como yo les decía, uno de los aspectos más importantes, porque el mosquito está en nuestra casa y no hay ninguna actividad de salud pública que realmente pueda llegar eficazmente al interior de nuestra casa. Nadie va a venir a descacharrar nuestras casas por nosotros mismos, ¿no? Es una actividad propia de cada uno. Y eso es eliminar todos los recipientes en desuso, tapar todo lo que tengan agujeros, tener cuidado con las rejillas, o otra serie de cosas que más o menos se imaginan por donde viene. La fumigación se usa en algunos casos particulares donde hay una alta circulación de mosquitos en zonas de grandes casuísticas, y como les decía, tiene una eficacia muy limitada. Y la vacunación, que actualmente es, digamos, la vacunación es actualmente una herramienta que está muy en boga, está indicada formalmente para personas entre 15 y 60 años que ya hayan sufrido de eso. Es, si van a ver las campañas de vacunación gratuita, están orientadas hacia esa gente. Eso tiene razón de ser sobre la base de los resultados de los estudios de
de fase 3 realizada como en el tema. Lo que no es claro es si las vacunas pueden limitar el contagio. Ya sabemos que pueden limitar la enfermedad, pero no sabemos si la vacuna puede limitar el contagio. Y si la vacuna no limita el contagio, no nos sirve para prevenir nuevos casos de dengue. Porque la infección se va a producir, la persona no va a tener fiebre, perfecto, no va a tener o va a tener menos probabilidad de tener dengue hemorrágico, genial, pero va a seguir infectando al mosquito que lo está infectando. Estas son algunas de las herramientas de inteligencia artificial que podríamos usar para combatir contra esta epidemia de dengue en la vigilancia epidemiológica. Esto es a lo que me voy a referir más adelante en esta presentación. Pues tiene que ver también no solamente con el análisis de la casuística lo que les contaba digamos, de dónde y cuándo van a ser los picos, sino que tiene que ver también con el análisis de cómo está impactando en esa casuística todos los factores climáticos, medioambientales y sociodemográficos que hace el ser humano, ¿no? O el medio ambiente o el lugar donde vive el ser humano. Además, en relación al control vectorial, podemos o estamos empezando a hablar y a desarrollar monitoreo satelital de los sitios de reproducción del mosquito. Eso es muy interesante porque saber dónde se reproducen y poder realizar un conteo de los mosquitos nos permitiría enviarles, por ejemplo, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Enviarles drones dirigidos para que los fumiguen, ¿no? En el momento en que están haciendo. Eso sería muy interesante. En relación a la vacuna y el tratamiento, no sé si lo habrán visto en estas jornadas, pero un gran campo de inteligencia artificial se está aplicando a la identificación de nuevos blancos terapéuticos y de nuevas sustancias, moléculas que puedan interactuar con esos blancos terapéuticos para el desarrollo de nuevos medicamentos. Realmente la inteligencia artificial está modificando la forma en que las compañías farmacéuticas desarrollan nuevos medicamentos. También en la asistencia en el diagnóstico de dengue. Bueno, este es un poco el recuento de lo que ha pasado con el dengue en la Argentina en los últimos 5 años, empezando con los 6 años, empezando con 2018. Esta corresponde al pico trunco de dengue en el año de la pandemia, que si ustedes se acuerdan, se hablaba en un momento en febrero del COVID y del dengue, al final no el COVID. En algún momento todos decían que era más importante el dengue que el COVID, pero al final ganó el COVID, ¿no? Y este pico hubiera podido ser mucho más alto si hubiera continuado digamos, el tráfico de la gente, porque nuevamente lo que impacta en la epidemia de dengue es el movimiento de la gente, no el movimiento de la gente. Después, en la temporada 2022 y 2023 se nota un aumento significativo en la cantidad de casos, y corresponde al año, digamos, pasado, que estamos transitando, ya abandonamos, digamos, la etapa de alta casuística, pero esto es lo que vimos este año, realmente una evolución exponencial, y por eso estamos todos tan preocupados por lo que va a pasar en la próxima etapa, que empieza más o menos entre febrero y marzo del 2025, que va a pasar con el dengue, ¿no? Y por eso están las campañas de información gratuita, y por eso hay tantas campañas de información, y nuevamente espero que lleguemos a tener conciencia todos de que probablemente la medida más eficaz esté a cargo de cada uno de nosotros y tiene que ver con el descacharrado, ¿no? Realmente. Evitar que el mosquito siga reproduciendo en nuestra casa. Bueno, esta cantidad de departamentos, perdón, con casos de dengue, esta cantidad de casos de dengue. Acá les estoy mostrando lo mismo, pero las curvas están solapadas unas arriba de otras. Esta es 2023 y esta es 2024. Y acá tiene la cantidad de departamentos con casos. Fíjense cómo ya este año alcanzó toda la zona de la Patagonia, cosa que históricamente había estado siempre libre. O sea, ya empieza a haber circulación del mosquito, porque sin mosquito no hay dengue. Ya empezó a haber circulación de mosquitos en la Patagonia. Por más que sea baja, lo que uno quiera, pero hay mosquitos. Bueno, empiezo un poco con la parte más técnica, ¿sí?, de mi presentación, que es cómo encaramos esto de modelizar la epidemia de dengue, con la idea de estar en posición año a año de ir
prediciendo lo que va a pasar en la próxima temporada. Entonces, lo que nos importa en este momento es tener a punto los modelos para predecir lo que va a pasar en la temporada. Vamos a poner que empieza en diciembre. Cada vez empieza antes. Lo primero la primera manera en que encaramos esto es mediante la movilización espacio-temporal, y esto tiene que ver mucho con el concepto que en epidemiología tiene mucha relevancia, que es la proximidad. ¿No? De hecho, no es solo la epidemiología, sino que incluso se ve geografía, ¿no? La primera ley de Tobler establece que todo se relaciona con todo, pero lo que está más cerca se relaciona más que lo que está lejos. Y esto es así en la geografía y es así en la epidemiología. Entonces, basándonos en este principio, tratamos de aplicar los principios del modelado espacio-temporal para poder, digamos, ver qué había pasado con el dengue antes y que esto nos ayude a ver qué va a pasar con el dengue en el futuro. Tres bases de este modelado espacio-temporal sin profundidad. Primero es el concepto de áreas vecinas, ¿no? Y esto de digamos, en muchos casos, los lugares con los departamentos, vamos a poner en términos normales, departamentos con altas cantidades de dengue, tienen relación con los vecinos y es muy probable que esos vecinos tengan alta también casuística de dengue. Eso se llama las zonas vecinas. Otro concepto importante es la de la autocorrelación espacial. Si no hay correlación espacial, quiere decir que no hay parecido entre un vecino y otro. Este vecino puede ser vecino, por ejemplo, de uno negro, de uno blanco, de uno blanco, de uno negro, de uno blanco. O sea, no hay un patrón, no están distribuidos los cuadraditos blancos y negros por un patrón muy determinado. Esto no es así en la autocorrelación negativa o en la autocorrelación positiva. Fíjense, en la autocorrelación positiva están todos, digamos, hicieron división. Todos de un lado y todos de otro. Entonces, por ejemplo, estos cuadrados de acá siempre se relacionan con cuadrados blancos y estos cuadrados de acá siempre se relacionan con cuadrados negros y esto está en la mitad. En cambio, fíjense, esto es todo lo contrario. Cada cuadrado negro tiende a relacionarse más frecuentemente con cuadrados blancos que con cuadrados negros. Cada cuadrado negro tiende a relacionarse más frecuentemente con cuadrados blancos que con cuadrados negros. Entonces, el principio de la autocorrelación negativa o positiva. Y el otro principio de autocorrelación es temporal, que acá es lo que estamos viendo son oscilaciones rítmicas, por ejemplo, estas en temperatura, que si bien analizada con una de autocorrelación, podemos ver que la oscilación tiene un periodo de 5 años. Cada 5 años hay una subida y una bajada de temperatura más allá de lo que son las estaciones. Todo esto, todos estos principios están incluidos en esta técnica estadística que se llama inferencias bayesianas basadas en ecuaciones latentes gaussianas, INLAT. Esto todo se implementa en R, que es un software estadístico muy potente, y esto es lo que hicimos. Tomamos como fuentes de datos casos de dengue por departamento. Esto viene del Ministerio de Salud, es estadística oficial. Ustedes saben que el dengue es una actividad de denuncia obligatoria, o sea, las estadísticas son bastante confiables, y hay un montón de variables que las tomamos como explicativas. Variables climáticas, esto es interesante para ver un poco actualmente la riqueza de datos que existe, y que esto realmente es lo que está detrás del surgimiento con tanta fuerza de la inteligencia artificial, ¿no? Porque básicamente, sin datos, la inteligencia artificial no puede hacer nada. Principal sustrato de toda herramienta de inteligencia artificial es el dato. Y eso es lo que explica por qué hace un par de años no se hablaba de inteligencia artificial y ahora sí, por la variación astronómica que ha habido en la abundancia de datos. Y hoy en día, por ejemplo, para evaluar clima, tenemos disponibles los datos que vienen de un montón de satélites, tanto de la NASA como de los satélites Copérnico, de la Unión Europea. O sea que hoy en día hacer análisis de clima mundiales, globales, es muy, entre comillas, sencillo. Lo mismo pasa con los contaminantes, tanto el PM2.5 como el nitrógeno. Vienen todos de mediciones satelitales
y están disponibles públicamente. Esto es especialmente útil para nosotros que tenemos pocas estaciones de medición. Hay países que tienen muchas estaciones de medición de calidad de aire digamos, de parámetros climáticos distribuidos en la superficie. Este no es el caso en nuestro país y por eso tenemos que, digamos, dependemos de datos satelitales que vienen de satélites. Tenemos algunos datos medioambientales, esta superficie verde les voy a comentar más tarde, algunas variables sociodemográficas y de vulnerabilidad. El objetivo entonces era estimar el número esperado de casos por departamento durante el periodo en que se observa el pico anual. Esto es así porque el método tiene algunas limitaciones relacionadas, o sea, tenemos que tener una cantidad de casos mínima para poder usarlo, entonces si nos corremos mucho de los picos, el método deja de ser efectivo. Acá viene toda una sección muy técnica que no voy a entrar en detalles, donde vamos eligiendo los parámetros del modelo, ¿no? Esto yo elegimos, por ejemplo, la distribución óptima de la población de la variable, la matriz de datos de vecinos, la selección de la estructura espacial, la estructura temporal, etcétera, etcétera. Esto yo me lo imagino siempre como uno es, digamos, como por eso somos manager de una escudería de autos, ¿no? Entonces tenemos que ir corriendo diferentes carreras de rally, entonces vamos armando el auto para cada carrera. Bueno, si corremos, no sé, en una pista le ponemos esta caja de cambio, con esta goma, con esta transmisión, etcétera, etcétera, pero si tenemos que ir, por ejemplo, al barro, le vamos a cambiar todo el set de cosas que le ponemos a nuestro auto. Y esto es igual. Vamos eligiendo los diferentes aspectos del modelo que nos van permitiendo obtener el modelo óptimo que nos sirve para una situación en particular. Otra situación va a requerir un modelado completamente diferente, y ahí está un poco el métier o el gente, el científico de datos, que es cómo vamos moviendo estas cositas una a una hasta que tenemos un modelo sin caer en el otro extremo, que es sobre simplificar las cosas demasiado y que el modelo en realidad no sirve para nada. Y este método permite, esto que es muy interesante, que es, permite hacer una zonificación de la caso de la variable, en el caso de dengue, y ver puntos calientes y puntos fríos. Bueno, esto ahora lo van viendo que se van emprendiendo los diferentes departamentos con casos. De un lado tiene los casos observados y del otro los casos esperados. El modelo ahora funciona bastante bien. Esto es 2023, ¿no? Sí, pensé que funciona bastante bien el modelo. Yo siempre le insisto, o sea, porque van a ver si uno se pone técnico con estas cosas, van a ver que cuando tienen los chicos estadísticos, de matemáticas, modelar, le van a empezar a tirar medidas de ajuste, no ya vamos a ver uno a uno. Yo le digo, si uno, hay que verlo. Entonces, encontramos esta manera de verlo y de que resulte o muy evidente que el ajuste es más o menos bueno, o muy evidente que el ajuste es malo. Bueno, en este caso salió bien. Estas son temporada 2022, 2023, las zonas calientes. Esto quiere decir, por ejemplo, toda esta zona de departamentos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en este punto aumentaba la casuística, en este también, en este también, en este también, entonces estos están actuando realmente, todas estas zonas están actuando como reservorio del virus, ¿no? Están realmente actuando como un punto caliente. Sí, entonces, estos serían, digamos, si tenemos que, podría pensar, por ejemplo, bueno, ¿a dónde tengo que mandar vacunas yo? Las tengo que mandar acá. Esta es temporada 2022-2023. Acá están los casos confirmados en rojo y los casos observados, perdón, casos modelados en azul y los casos confirmados observados en rojo. La curva 2020-2023 está bastante bien, ¿no? Está bastante superpuesta. Bueno, dijimos bárbaro, ahora entonces vamos a suponer que estamos en noviembre del 2023 y queremos saber qué va a pasar en la temporada 2023-2024. Así hicimos un ejercicio de tratar de predecir lo que es 2024, pues 2024 ya pasó. Y nos encontramos con esto. Estos son los casos reales y estos son los casos predecidos. El modelo fue a tacho directamente. ¿Y por qué? Nosotros estamos modelando esta ventana. Esto es 2023 y esto es 2024. Entonces, la curva de 2023 empieza en una cierta cantidad de casos y sube hasta acá. Sube un montón. Estamos hablando de más o menos unos 200 casos y llega más o menos hasta 1800.
estamos hablando de un aumento de casi 10 veces. Sin embargo, el punto de partida de acá es vamos a hablar de 30.000 y llega hasta 60.000, o sea que el grado de aumento entre este punto y este fue mucho menor para el 2024 porque la curva había empezado antes a subir. Entonces, los principios de este tipo de modelado digamos que el patrón espacial temporal entre año y año tiene que ser estables. Esto es como si uno quiere hacer empanadas, pones 2 tazas de harina, media de agua y media de aceite y sale una masa baja. Si vos querés hacer más empanadas, pones 4 tazas de harina, 1 de agua y 1 de aceite, respetar las proporciones y te sale más masa. Ahora, si te corres esas proporciones, no te sale más. Listo. Y esto es igual. Entonces, lo que estamos viendo acá es que si este modelo se va del camino que le está fijando, o sea, el modelo fija un camino. Si los datos se mueven un poquito por afuera de ese camino, el modelo le erra completamente porque lo único que puede hacer el modelo es seguir el mismo camino que ya se había preferido. Entonces, como este punto, digamos, ya estaba bien pesado, mucho más arriba, lo que hizo fue directamente multiplicar esto por 10. ¿Listo? O sea, el modelo hizo lo que le pedimos nosotros que hiciera. Nada más y nada menos. Lo que pasa es que no es lo que nosotros necesitábamos que hiciera. Y lo que nos pasó también es que hay un corrimiento, fíjense, los puntos calientes de 2023 2024 son completamente diferentes a los de 2022 2023. Y esto es muy interesante. Pero esto de cómo va cambiando los aspectos espaciales y temporales de la pandemia de año a año. Es decir, quiere decir que conocer la estructura espacio-temporal de un año no nos sirve de nada para el año que viene. Dijimos, bueno, vamos a modelizar mediante Machine Learning la casuística de dengue, utilizando variables independientes que son un poco todas las que les había mostrado antes. ¿Sí? Clima, en este caso les voy a mostrar lo que hicimos con clima y algunas variables sociodemográficas. Acá tiene toda la descripción técnica. Hay, digamos, no voy a leer mucho en detalles, pero lo que sí vale la pena mencionar es que todo esto realmente son aplicaciones de bajo código, lo que se llama low code. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros con un entrenamiento más o menos de un par de años en Python y otra serie de cosas, podemos estar en capacidad de programar un modelo de machine learning. Eso es inusitado. Antes, para hacer esto, necesitabas años digamos, de experiencia, estudio en el área de sistemas. Hoy en día, cualquiera puede echar mano acá, ¿no? Es así. Más experiencia tiene, mejor, no hay que tener cuidado para el resultado. Pero bueno, y si lo puede saber mejor, pero bueno. Pero lo cierto es que ya están las bibliotecas de Python que viene todo servido. Viene todo servido. Manejando un poco de código, o sea, sí. Bueno. Lo que se hace normalmente es dividir el conjunto en un subgrupo de entrenamiento y otro de validación. Se usa una técnica que se llama Cross-Validation Tenfold. Básicamente dividís el grupo en 10 y vas entrenando el modelo con 9 y predecís con lo que te queda. Después, tomás otros 9 y haces el entrenamiento y el décimo validar y vas rotando así los grupos y eso lo que te permite es mejorar la aplicación de este modelo a otras situaciones. ¿No? Mejorar lo que se llama la validez externa del modelo. Muy rápido. Entonces, estas son algunas de las variables que usamos. Esto, acá está, bueno, esta es la cantidad de casos, esto es temperatura, esto es cobertura vegetativa, país, ¿no? Como va variando durante el año. Esto se mide con un satélite. Lo que estamos midiendo acá es la luz que refleja la Tierra en el espectro de lo verde. Es muy interesante. Por ejemplo, si usamos el espectro de lo rojo, nos permite analizar la superficie construida. La verdad que es un Este es el mejor modelo que pudimos obtener.
es un modelo, este regreso, pero no importa, es un modelo que ajustaba muy bien, un R cuadrado de 0.73, eso quiere decir que podemos predecir con un grado de error de alrededor del 27%. Estas son las variables más importantes de nuestro modelo: ubicación geográfica, esta cobertura vegetativa, porque el mosquito también es importante. El mosquito tiene el dengue tiene un ciclo también en la naturaleza, que son, digamos, son también también se infectan algunos animales, y el mosquito que está involucrado en este ciclo es el Aedes albopictus, no es el Aedes aegypti, pero hay un ciclo en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando la persona va a la naturaleza, lo pica el Aedes albopictus y se contagia también. También la población total es un factor importante. Nuevamente, la densidad de población, ¿no? Si estamos más juntos unos de los otros, viene el mosquito y nos pica todo. Tenemos la temperatura media, las precipitaciones y la menos importante fue la humedad. Ahora, lo interesante es que lo que nosotros estamos haciendo es tratar de predecir los casos de una quincena con los valores medioambientales de la quincena previa. De modo tal que si yo sabía la temperatura de la quincena, por ejemplo, los últimos 15 días, tendría que ser capaz de predecir la cantidad de casos que voy a tener los próximos 15 días. Y esto tiene que ver porque el mosquito, la reproducción del mosquito depende del clima. Y esto es un poco lo que vimos, que la verdad que funcionaba bastante bien nuevamente, ¿no? El modelo, entonces decimos, bueno, el modelo funciona bien, muy lindo, vamos a 2024, fallo completo. ¿Por qué? Fíjense, estas 2023 y 2024 en relación a la temperatura, no hubo tanta diferencia en temperatura, hubo un poquito más de precipitación, pero no mucho, un poco más de cobertura vegetativa, pero no mucho, un poquito más de humedad, pero no mucho, y sin embargo, la cantidad de casos fue 3 veces más. Ya que, evidentemente, esto nos señala que hay variables que nos estamos perdiendo. O sea, el modelo fue malo, nuevamente porque hizo lo que tenía que hacer. Es predecir en función de cosas que son iguales. La casuística va a ser la misma. Claro. No hay ninguna manera. Pero eso indica que hay variables que no estamos considerando, no sabemos cuáles son. La última que hicimos fue usar este método que se llama ML Forecasting, que combina las dos. Combina la posibilidad de poder decir al modelo que la cantidad de casos de dengue va a depender de lo que pasó en el momento previo, pero además que considere variables independientes, como uno quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era, pusimos toda la serie temporal de dengue desde el 2018 hasta el 22 de febrero del 24, hasta acá. Y le dijimos, bueno, ahora con toda esta serie temporal, sabiendo las variables de temperatura, de cobertura vegetativa, de todo, bueno, ahora predecime lo que va a pasar la primera semana y después lo que va a pasar la segunda semana. Y así podríamos seguir. Entonces, la verdad que la cosa funcionó bastante bien. Y la primera semana, fíjense los gráficos, el grado de predicción, digamos, muy elevado, un grado de error de 5% solamente, buena distribución de los residuales para validar el modelo. Fíjense los mapas, hay una cierta, esto es observado, un poquito más de sobrepredicción, pero la verdad que la predicción es bastante buena. Nos vamos a la semana siguiente, ya la predicción es peor, no es tan buena. Eso quiere decir que ya pasamos de un 5% de error a un 28% de error. Y si nos fuéramos a la tercera semana, el R cuadrado seguramente estaría por debajo de 0,50. Es un error muy importante. Eso quiere decir que este modelo lo que está haciendo es llevar a la predicción por un determinado camino hasta un punto de partida, pero cuando llegue a ese punto de partida, decirle, bueno, ahora ya no hay más camino. Pero fíjate que tenés algunas señas que te dan las variables que yo te puse para final, que te dicen que tenés que ir para allá, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más nos alejamos del punto de partida, más difícil es predecir. Pero bueno, no está mal poder predecir lo que va a pasar la próxima semana. Bueno, esto es ya para terminar. ¿Cómo lo implementamos esto? Esto tiene que implementarse en cloud, ¿sí? Usando servicios de almacenamiento de datos, porque esto también es importante, no todo esto se hace en la nube, se hace automáticamente, todo lo que es predicción de machine learning y todo lo que es visualización de data, ¿no? Todo esto se hace en cloud, hay que
darle la información digamos, a los algoritmos. Por ejemplo, casos de dengue, clima, lo que ustedes quieran. ¿Cómo? A través de, automáticamente, a través de programas que se comunican entre sí, a través de lo que es web scraping, que es ir sacando de cada página un poquito, es como ir raspando de cada página lo que nos interesa, o manual sin mayor, ¿no? Entonces, esto sería enviado a los decision makers, que son los que tienen que justamente decir, bueno, la vacuna la vamos a mandar, ¿no? Claro. ¿A dónde ponemos el recurso? Y a su vez esto tiene un mecanismo de retroalimentación que va permitiendo que mejore el término. Mis conclusiones son que el modelo espacio-temporal permite extraer características geográficas de la epidemia en curso, si bien el modelo no me sirve para predecir, sí me sirve para entender lo que está pasando. Los algoritmos de Machine Learning puros realmente presentan limitaciones porque hay información faltante. Realmente no hay manera de explicar, o sea, yo solo no puedo explicar por qué esa diferencia entre 2023 y 2024. ¿No? Y si ahora se van a empezar a meter todo lo que son planes de vacunación y demás, la cosa va a empezar a cambiar mucho, por lo cual eso va a complicar las predicciones para este año. Pero lo que estaría dando mejor resultado es el forecasting con Machine Learning, y me parece que este es el camino, ¿no? Basada en cloud para automatizar el proceso. Bueno, estamos unos minutitos pasados. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual. Bueno, sí, no, fue muy interesante y estamos muy agradecidos. Solo un par de tópicos que tienen que ver con la bioética. Tenemos, para que estas herramientas nos sirvan y pasar de la precaución que hoy en día es lo que impera con el dengue, porque tenemos muchas zonas negras o grises donde no sabemos, a la prevención y tener la información útil, necesaria y tener esta herramienta de modelado de datos como una gran aliada, necesitamos generar datos que tengan un valor importante, desde los equipos de salud y desde las comunidades, que estén disponibles, que sean visibles, que sean veraces, que sean oportunos. Sin esos datos ya vimos que esta estrategia que es absolutamente valiosa no nos va a servir. Hoy en día nos mostraste que es a corto plazo. El teorema de Rorschach es maravilloso y nos va a permitir a través de toda la estrategia que nos mostró Santiago poder modelar el futuro, ¿no? Poder retroalimentar con estos datos que tienen que tener valor, si no, no nos van a servir para que a futuro podamos tener información que permita generar mejores políticas públicas y trabajar sobre la prevención. La comunidad no queda afuera, los miembros del equipo de salud tienen una gran responsabilidad en generar los datos y en hacerlos disponibles para que mejore la vida de todos, ¿sí? Y por último, lo último, esto de darle información para que el trabajo de moderado sirva, es responsabilidad de todos. Es una enfermedad de notificación obligatoria, así que tenemos mucho. Bien. Ya Interesante. pasaditos. Hay tiempo, está muy buena esta mesa, nuestra mesa ambiental, y podemos ponerle mucho. Y la herramienta en la implementación, Santi, que si bien lo explicaste, y Silvi también lo adelantó, no solo te ayuda a todas las cuestiones adyacentes que están, porque recién lo decía acá con la doctora Irba, pero medio en broma, medio en serio, el modelado del precio del repelente. En realidad, todas las cuestiones que están asociadas, sí, a un modelado general, y también cuando mostraste las métricas con respecto a la coexistencia, esa durante la pandemia COVID, de cómo... Y es un excelente ejemplo también para ver el tema de la supervisión humana en este campo. Sí. Me encantó la mesa. Muchísimas gracias. Dar un modelo que abarcará varios años. Y bueno, la mirada biótica está claramente puesta en el uso de los datos, en la recolección de los datos, en la importancia, y en entender que es una enfermedad que está instalada y que distrae muchos recursos sanitarios y que hace que las personas tengan que dejar sus rutinas y su vida para recuperarse, siendo que podemos hacer mucho. Así que bueno, muchísimas gracias por...